¿Sabías que existieron civilizaciones tan avanzadas y fascinantes como los romanos y los egipcios, pero que el tiempo ha enterrado en el olvido? Hoy vamos a descubrir juntos las 10 civilizaciones antiguas más asombrosas que casi nadie recuerda. No te lo pierdas. En nuestro día a día estamos rodeados de referencias a las grandes civilizaciones de la historia, como los romanos, los egipcios y los griegos. Estas culturas han dejado una marca indeleble en nuestra sociedad moderna, desde la arquitectura hasta la filosofía. Sin embargo, existen otras civilizaciones antiguas que, a pesar de sus increíbles contribuciones, han sido casi completamente olvidadas. En este video exploraremos esas civilizaciones que, aunque menos conocidas, fueron igualmente cruciales para el desarrollo de la humanidad. Es momento de dejar de lado lo conocido y embarcarnos en un viaje hacia lo desconocido. Vamos a descubrir 10 civilizaciones antiguas que, a pesar de su grandeza y avances, han quedado en el olvido. ¿Qué maravillas y secretos nos revelarán estas culturas perdidas? Acompáñame en esta aventura histórica. Nos enfrentamos a la cruda realidad de por qué estas civilizaciones fueron olvidadas, desde invasiones devastadoras y desastres naturales hasta cambios culturales drásticos y conflictos internos. Analizamos cómo estos factores contribuyeron al colapso y desaparición de estas culturas. Este es el momento más crítico de nuestro viaje, donde la existencia misma de estos pueblos estuvo al borde del olvido. Después de superar estos desafíos, veremos los tesoros que estas civilizaciones dejaron atrás, sus innovaciones tecnológicas, su arte impresionante y sus contribuciones a la humanidad. Reconocemos la importancia de preservar estos legados y la riqueza histórica que representan. Cada descubrimiento nos brinda una pieza más del rompecabezas de la historia humana, revelando conocimientos y logros que continúan influyendo en nuestro mundo actual. Nuestra primera parada en este viaje nos lleva a la antigua civilización de los elamitas, ubicada en lo que hoy es el suroeste de Irán. Los elamitas fueron pioneros en la escritura cuneiforme y desarrollaron avanzadas técnicas de metalurgia, creando herramientas y armas que revolucionaron su época. Sus templos y palacios estaban decorados con intrincados relieves y obras de arte que reflejaban una cultura rica y sofisticada. Sin embargo, los elamitas enfrentaron constantes conflictos con sus vecinos, especialmente los poderosos imperios de Sumeria y Babilonia. Estas guerras continuas, junto con las invasiones y la presión política, llevaron a la eventual decadencia de su civilización. A pesar de estos desafíos, los elamitas dejaron un legado significativo en la historia antigua, aunque su memoria se ha desvanecido con el tiempo. Los elamitas, ubicados en el suroeste de Irán, enfrentaron constantes conflictos con sus vecinos poderosos, especialmente los imperios de Sumeria y Babilonia. Las invasiones repetidas y las guerras continuas debilitaban su estructura social y económica. Además, su territorio fue finalmente absorbido por el imperio persa, lo que llevó a la pérdida de su identidad cultural distintiva. Con el paso del tiempo, la falta de registros escritos y monumentos que sobrevivieron intactos contribuyó a que su historia se desvaneciera de la memoria popular. Los harapanos, o la civilización del Valle del Indo, enfrentaron cambios climáticos significativos que llevaron a la desecación de los ríos que sustentaban su agricultura y comercio. La degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales forzaron el abandono de sus ciudades. La invasión de los indoarios también jugó un papel en su declive. Con el tiempo, la falta de textos escritos descifrables y la ausencia de grandes monumentos visibles llevaron a que esta avanzada civilización fuera olvidada. La civilización harapana es reconocida por sus avanzados sistemas de urbanismo, incluyendo el diseño de ciudades con drenaje y alcantarillado. Los artefactos, encontrados en sitios como Mohenjo-Daro y Harappa, revelan una sociedad compleja con comercio extensivo y habilidades artesanales refinadas. Los sellos y las inscripciones, aunque aún parcialmente descifradas, ofrecen indicios sobre su sistema de escritura y organización económica. El estudio de la civilización del Valle del Indo ha sido crucial para entender las primeras etapas de la urbanización en el sur de Asia. La civilización del Valle del Indo proporciona una comprensión de los primeros desarrollos en urbanismo y comercio en el sur de Asia. Sus avances en planificación urbana y tecnología influyeron en la posterior evolución de las sociedades en la región. Los estudios sobre los harapanos nos enseñan sobre los orígenes de las civilizaciones urbanas y sus impactos a largo plazo. Nuestra siguiente parada nos lleva al antiguo reino de los nabateos, famoso por su ciudad tallada en roca, Petra, ubicada en lo que hoy es Jordania. Los nabateos eran maestros en la ingeniería hidráulica, desarrollando sistemas avanzados de recolección y almacenamiento de agua en el árido desierto. También fueron expertos comerciantes, controlando rutas comerciales cruciales que conectaban Arabia con el Mediterráneo, lo que les permitió amasar una enorme riqueza. Su cultura fue una mezcla de influencias árabes, griegas y romanas, reflejada en su arquitectura y arte. Sin embargo, a pesar de su prosperidad, enfrentaron desafíos de invasiones y la expansión del Imperio Romano, que finalmente absorbió su territorio en el siglo I d.C.
Con el tiempo, Petra fue abandonada y olvidada hasta su redescubrimiento en el siglo XIX, y los nabateos cayeron en el olvido. Los nabateos, conocidos por la impresionante ciudad de Petra, fueron maestros del comercio y la ingeniería hidráulica. Sin embargo, la redirección de las rutas comerciales y la expansión del Imperio Romano absorbieron su territorio. Aunque Petra permaneció como un centro importante por un tiempo, la conversión de las rutas y la eventual dominación por parte de los romanos llevaron al declive de su cultura. La ciudad de Petra quedó abandonada y fue redescubierta por exploradores europeos en el siglo XIX. Después de siglos de olvido, los nabateos dejaron un impresionante legado arquitectónico, con Petra siendo el más destacado. Esta ciudad es conocida por su ingeniosa ingeniería hidráulica y sus magníficas tumbas esculpidas en roca. Su habilidad para controlar y gestionar el agua en un entorno desértico es un testimonio de su ingenio. Además, su papel en el comercio de especias y otros bienes hizo de Petra un importante centro cultural y económico. La recuperación de Petra y el estudio de su red comercial han proporcionado valiosos conocimientos sobre la interacción entre las culturas de Oriente y Occidente. El legado de los nabateos en el comercio y la ingeniería hidráulica es un testimonio de la capacidad de adaptación y gestión en entornos desafiantes. Petra, como centro comercial y cultural, muestra la importancia de las conexiones interculturales y el impacto de la tecnología en la prosperidad de las civilizaciones. La historia de Petra nos recuerda la importancia de las redes comerciales globales. Nuestra próxima parada nos lleva al antiguo reino de Mitanni, ubicado en la región que hoy conocemos como el norte de Siria y el sudeste de Turquía. Los Mitanni, que florecieron entre los siglos XV y XIV a.C., eran conocidos por su destreza en la guerra y la equitación. Introdujeron avanzadas técnicas de entrenamiento y crianza de caballos, y su influencia se extendió ampliamente debido a su fuerza militar. Además, establecieron un complejo sistema de gobierno y diplomacia, interactuando con grandes imperios como Egipto, Asiria y los hititas. Sin embargo, los Mitanni enfrentaron continuos conflictos con estos poderosos vecinos. Su reino finalmente fue conquistado y absorbido por los asirios, lo que llevó a su desaparición, ya que su legado se desvaneciera en gran medida en la historia. La civilización olmeca, considerada la madre de las culturas mesoamericanas, desapareció misteriosamente alrededor del 400 a.C. Las teorías sugieren que factores como el cambio climático, la deforestación y las inundaciones pudieron haber destruido sus principales centros ceremoniales. Además, la falta de un sistema de escritura completamente descifrado y la subsiguiente influencia de otras culturas, como los mayas y aztecas, que adoptaron y adaptaron muchos de sus logros, hicieron que la civilización olmeca cayera en el olvido. La civilización olmeca es conocida por sus monumentales cabezas de piedra y sus contribuciones a la iconografía mesoamericana. Sus esculturas y estelas han proporcionado una rica iconografía que influenció a culturas posteriores como los mayas y aztecas. Los olmecas también dejaron un legado en la planificación urbana y la cerámica. A través de investigaciones arqueológicas se ha aprendido mucho sobre sus prácticas religiosas y su organización social, que tuvieron un impacto duradero en el desarrollo cultural de Mesoamérica. La influencia olmeca en las culturas mesoamericanas posteriores, como los mayas y aztecas, muestra cómo las tradiciones culturales y religiosas pueden perdurar y evolucionar. El estudio de su arte y arquitectura ofrece una visión de las raíces culturales de Mesoamérica y ayuda a comprender la continuidad y cambio en la región. Nos dirigimos ahora al Valle del Indo para explorar la civilización harapana, una de las más antiguas del mundo, floreciendo alrededor de 2500 a.C. En lo que hoy es Pakistán y el noroeste de India, los harapanos eran maestros de la planificación urbana y la ingeniería. Construyeron ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro con un impresionante sistema de alcantarillado y edificios de ladrillo uniforme. Desarrollaron una escritura propia, que aún no ha sido descifrada, y su economía se basaba en la agricultura, el comercio y la artesanía. Sin embargo, enfrentaron desafíos significativos, como cambios climáticos y desplazamientos del curso del río Indo, lo que llevó al abandono de sus ciudades. A pesar de sus logros, la civilización harapana fue olvidada hasta su redescubrimiento en el siglo XX, dejando un legado que aún está siendo revelado por los arqueólogos. Los nubios han dejado un rico legado en términos de arte y arquitectura, especialmente a través de sus templos y tumbas. Los monumentos en Nubia, como los templos de Abu Simbel y los templos en Nubia, ofrecen una visión impresionante de sus habilidades arquitectónicas y religiosas. Además, el arte nubio, con sus estatuas y relieves, refleja una rica tradición cultural y una influencia significativa en el arte egipcio. Los estudios modernos continúan revelando la profundidad de sus contribuciones a la historia africana y la antigua cultura del Nilo. La rica herencia artística y arquitectónica de los nubios muestra cómo las culturas africanas antiguas influyeron en las civilizaciones vecinas. La preservación y el estudio de su arte y arquitectura
proporcionan un contexto importante para la historia africana y el desarrollo de las culturas del Nilo. Además, el análisis de sus prácticas religiosas y sociales ofrece una perspectiva sobre la diversidad cultural en el África antigua. Nuestra próxima parada nos lleva al Mediterráneo, a la isla de Creta, hogar de la civilización minoica. Los minoicos, considerados los pioneros del comercio marítimo en el Mediterráneo, establecieron una sociedad avanzada con impresionantes palacios, como el de Knossos, que destacaban por su compleja arquitectura y sofisticados sistemas de plomería. Fueron también pioneros en el desarrollo del arte y la escritura, utilizando un sistema conocido como Lineal A, que aún no ha sido completamente descifrado. Su cultura estaba profundamente influenciada por el mar, y su economía prosperaba gracias al comercio con Egipto y otras civilizaciones del Mediterráneo. Sin embargo, un desastre natural, posiblemente la erupción del volcán en la isla de Thera, Santorini, seguido de invasiones de los micénicos, llevó al colapso de esta floreciente civilización. A pesar de su impacto duradero, los minoicos han sido eclipsados por otras civilizaciones de la región. La civilización minoica, basada en la isla de Creta, sufrió un golpe devastador con la erupción del volcán en la isla de Thera, Santorini. Este desastre natural, seguido de tsunamis y cambios climáticos, destruyó gran parte de su infraestructura y recursos. Además, las invasiones de los micénicos, una civilización griega emergente, aceleraron su declive. La falta de registros escritos completos y la absorción de su cultura por los micénicos contribuyeron a que los minoicos fueran olvidados hasta los descubrimientos arqueológicos modernos. Los minoicos han dejado un legado duradero a través de su arte, arquitectura y tecnología. Sus palacios, como el de Knossos, presentan frescos vibrantes que representan escenas de la vida cotidiana y rituales, ofreciendo una ventana única a su cultura. La sofisticación de sus sistemas de gestión del agua y sus innovaciones en la navegación y el comercio han influido en el desarrollo de la civilización griega posterior. La recuperación de la escritura lineal A y la interpretación parcial de los textos han ofrecido una visión de su lengua y administración. Los minoicos son una clave para entender el desarrollo de la civilización griega y el Mediterráneo. Su arte, arquitectura y comercio influyeron en la cultura micénica y posteriormente en la griega clásica. La recuperación de su escritura y arte proporciona una perspectiva sobre el impacto de la cultura minoica en la evolución de la civilización europea. Cruzamos el Atlántico para descubrir a los olmecas, considerados la civilización madre de Mesoamérica. Establecidos en lo que hoy es el sur de México, los olmecas florecieron entre 1400 y 400 a.C. Fueron los primeros en la región en construir grandes centros ceremoniales, como San Lorenzo y la Venta, adornados con monumentales cabezas de piedra que pueden llegar a pesar varias toneladas. Los olmecas desarrollaron un sistema de escritura y un calendario que influiría en todas las culturas mesoamericanas posteriores, como los mayas y los aztecas. También se destacaron en la elaboración de esculturas y en la creación de complejos sistemas agrícolas que les permitieron sustentar grandes poblaciones. Sin embargo, la desaparición repentina de sus centros ceremoniales y la falta de registros escritos claros han hecho que su historia quede en gran parte envuelta en misterio y olvido. El reino de Mitanni, un estado hurrita ubicado en la región de Siria y el norte de Mesopotamia, se vio atrapado entre las grandes potencias emergentes de Egipto, los hititas y Asiria. Las constantes guerras y la presión de estos poderosos vecinos llevaron al colapso de Mitanni. Su territorio fue absorbido y su cultura asimilada por los asirios y los hititas. La falta de registros escritos duraderos y la destrucción de sus ciudades contribuyeron a que la memoria de Mitanni se desvaneciera con el tiempo. Aunque Mitanni fue absorbido por imperios vecinos, su influencia se refleja en los tratados diplomáticos y la tecnología militar que perduraron. La información sobre sus interacciones con Egipto y los hititas ha proporcionado una visión valiosa sobre las relaciones internacionales y la diplomacia en la antigüedad. Los descubrimientos arqueológicos en sitios de Mitanni han revelado detalles sobre su arte y arquitectura, y su influencia en la región se puede rastrear en las prácticas culturales y políticas de los imperios posteriores. La influencia de Mitanni en la diplomacia y la tecnología militar ofrece lecciones sobre las relaciones internacionales en la antigüedad. Su impacto en la política regional y sus interacciones con otras potencias muestran la evolución de las estrategias diplomáticas y militares en el antiguo Oriente Medio. La comprensión de Mitanni nos ayuda a apreciar la complejidad de la política internacional histórica. Nos dirigimos ahora al sudeste de Europa para explorar la civilización de los tracios, habitantes de lo que hoy son Bulgaria, Rumania, Grecia y Turquía. Los tracios fueron conocidos por su feroz habilidad en la batalla y su cultura rica en mitología y arte. Divididos en numerosas tribus, los tracios desarrollaron una sociedad con una estructura jerárquica compleja, donde los jefes tribales tenían un gran poder.
A pesar de no haber dejado escritos propios, sus vecinos griegos y romanos documentaron sus habilidades como guerreros y artesanos, creando impresionantes tesoros de oro y plata. Sin embargo, la constante fragmentación interna y las invasiones externas, particularmente por parte del Imperio Romano, llevaron a la gradual asimilación y desaparición de su cultura. Aunque influyeron en la región, los tracios fueron eclipsados por los imperios más dominantes y sus logros fueron olvidados en gran medida. Los tracios, habitantes de la región que abarca partes de la actual Bulgaria, Grecia y Turquía, fueron una sociedad tribal y guerrera conocida por su habilidad en la metalurgia y la caballería. Sin embargo, su fragmentación política y la falta de un estado centralizado fuerte los hicieron vulnerables a las conquistas de sus vecinos más organizados, como los macedonios y los romanos. A medida que su cultura fue absorbida por estos imperios más grandes, la historia y los logros de los tracios se fueron perdiendo. Los tracios han dejado un legado significativo a través de sus tumbas y artefactos funerarios, que revelan detalles sobre sus creencias religiosas y prácticas funerarias. Las impresionantes tumbas tracias, como la de Kazanlak, han proporcionado una visión de su riqueza cultural y habilidades artísticas. Su influencia en la metalurgia y la caballería ha sido reconocida en la historia militar. Aunque gran parte de su cultura fue absorbida, su legado continúa siendo estudiado a través de la arqueología y la investigación histórica. El legado tracio en la metalurgia, la caballería y el arte funerario ofrece una visión sobre las contribuciones de las culturas tribales y guerreras en la historia europea. Sus prácticas funerarias y habilidades artísticas reflejan una rica tradición cultural que influyó en las civilizaciones circundantes. El estudio de los tracios nos ayuda a comprender la diversidad cultural en la región de los Balcanes. Nuestra próxima parada nos lleva al reino de Aksum, ubicado en lo que hoy es Etiopía y Eritrea. Floreciendo entre los siglos IV a.C. y VII II, Aksum fue una de las grandes potencias comerciales del mundo antiguo, controlando rutas que conectaban Roma con la India. Conocido por su monumental arquitectura, como los obeliscos de Aksum, y su sistema de escritura propio, el Ge'ez, el reino, se destacó en la agricultura, el comercio y la diplomacia. Aksum también adoptó el cristianismo en el siglo IV d.C., convirtiéndose en uno de los primeros estados cristianos del mundo. Sin embargo, enfrentaron desafíos como el cambio de rutas comerciales, conflictos internos y presiones externas que llevaron a su declive. A pesar de su impacto en la región, el reino de Aksum es menos conocido fuera de África, y su historia ha sido en gran medida olvidada. Y por último, nos dirigimos al reino de Aksum, ubicado en lo que hoy es Etiopía y Eritrea. Floreciendo entre los siglos IV a.C. y VII d.C., Aksum fue una de las grandes potencias comerciales del mundo antiguo, controlando rutas que conectaban Roma con la India. Conocido por su monumental arquitectura, como los obeliscos de Aksum, y su sistema de escritura propio, el Ge'ez, el reino se destacó en la agricultura, el comercio y la diplomacia. Aksum también adoptó el cristianismo en el siglo IV d.C., convirtiéndose en uno de los primeros estados cristianos del mundo. Sin embargo, enfrentaron desafíos como el cambio de rutas comerciales, conflictos internos y presiones externas que llevaron a su declive. A pesar de su impacto en la región, el reino de Aksum es menos conocido fuera de África, y su historia ha sido en gran medida olvidada. El reino de Aksum, un gran poder comercial del África Oriental, sufrió cambios en las rutas comerciales internacionales que disminuyeron su influencia y riqueza. Además, la expansión del Islam en la región redirigió el comercio y el poder político hacia nuevos centros. La conversión de los reyes aksumitas al cristianismo también llevó a conflictos internos y externos. Con el tiempo, el aislamiento geográfico y la erosión de su poder económico y político llevaron al declive de Aksum. La historia de este reino fue en gran parte olvidada, fuera de Etiopía, hasta los redescubrimientos arqueológicos y estudios modernos. El reino de Aksum ha dejado un legado duradero en la arquitectura, la moneda y la cultura religiosa. Los obeliscos de Aksum son testigos de su habilidad en la ingeniería y la arquitectura monumental. El cristianismo, que se estableció firmemente en Aksum, ha tenido un impacto significativo en la región, con Etiopía manteniendo una rica tradición cristiana ortodoxa. La moneda aksumita y los registros históricos proporcionan información valiosa sobre el comercio y la política en la región. La historia de Aksum sigue siendo crucial para comprender la evolución cultural y política del Cuerno de África. La influencia del reino de Aksum en la religión, el comercio y la arquitectura demuestra el papel de las civilizaciones africanas en la historia global. Su legado cristiano y las contribuciones a la arquitectura monumental proporcionan una visión importante sobre la historia del Cuerno de África y el impacto de las interacciones culturales en la región.